Sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo acto de la Real Academia de San Romualdo, que en esta ocasión pues, presenta una característica diferente a lo que normalmente estamos acostumbrados. En esta ocasión vamos a tener una audición comentada acerca de la obra de Victoria de los Ángeles. Yo espero que les guste y que pasemos una tarde muy agradable. A continuación tiene la palabra la ilustrísima señora doña Yolanda Muñoz, que va a leer el acta. En la sesión de Junta de Gobierno celebrada por esta Academia el pasado 31 de enero de 2025, recogida en el acta número 411, se acordó incluir en el programa de actos del presente curso 2025-2026 la audición comentada a cargo de doña Elena Mora Gutiérrez y don Marc Busquet Figuerola, presidenta y director artístico respectivamente de la Fundación Victoria de los Ángeles. Serán presentados por la ilustrísima señora doña Rosa María de Alba Castiñeiras, soprano, catedrática de canto y académica de la nuestra en la rama de artes, cuyo ingreso tuvo lugar el 7 de marzo de 2013. Señor presidente, autoridades civiles y militares, queridos compañeros académicos, señoras, señores, amigos todos, buenas tardes y bienvenidos. Ante todo, permítanme decirles que no puedo negar que el tema que nos trae a todos aquí esta tarde para mí es muy especial. No en vano, la figura de Victoria de los Ángeles para la música en general y para el mundo de la lírica en particular es una de las más destacadas a nivel universal. Algunas veces nos hemos reunido entre compañeros del gremio, ¿no? Compañeros que nos dedicamos a lo mismo, y hemos comentado que nuestra generación de alguna manera ha sido una privilegiada, ya que ha tenido la fortuna de formarse en una época donde la lírica en España ha sido una etapa dorada. Alfredo Kraus, Montserrat Caballé, Plácido Domingo, Teresa Berganza, Pilar Lorengar, José Carreras y como no ella, Victoria de los Ángeles. Sus legados sonoros y sus clases magistrales han sido una guía inestimable para todos nosotros. Yo personalmente puedo contar la anécdota de tener el honor de haber participado en una masterclass con Victoria de los Ángeles y el maestro Miguel Zanetti, allá por agosto de 1993, ha llovido un poco, en los cursos de verano de la Universidad Menéndez Pelayo de Santander. Y fue de verdad un lujo y una experiencia maravillosa, y no todo el mundo puede haber vivido esas experiencias con grandes figuras de este nivel, ¿verdad? Pues bien, hoy tenemos aquí a dos personas que nadie mejor que ellos podrán ayudarnos a profundizar en la figura y la herencia que nos ha dejado Victoria de los Ángeles. Son Elena Mora, presidenta y fundadora de la Fundación Victoria de los Ángeles, y Marc Busquet Figuerola, su director artístico. Como decía, Elena es la presidenta y fundadora de la Fundación Victoria de los Ángeles desde 2006, desde donde impulsa proyectos formativos, divulgativos y de preservación del legado de la soprano. Desde 2013 coordina el Festival Live Victoria y gestiona la Orquesta Sinfónica Victoria de los Ángeles, además de promover una línea editorial de publicaciones audiovisuales y musicológicas. Coordina la gestión del patrimonio del artista con destacadas instituciones culturales y lidera tanto las relaciones institucionales como proyectos sociales en colaboración con diversas entidades. Entre sus principales iniciativas destaca programas de beca, masterclasses con artistas internacionales y la organización de conciertos y festivales en colaboración con importantes auditorios y teatros.
Entre 2022 y 2024 presidió la Comisión Interadministrativa para la conmemoración del centenario de Victoria de los Ángeles, reconocido como acontecimiento de interés público junto a vocales del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Hacienda del Gobierno de España y de la Secretaría de Cultura de la Generalitat de Cataluña. Su director artístico, Marc Busquet, nacido en Barcelona, desde 2017 ocupa la dirección artística del Festival de Lid y de la Fundación Victoria de los Ángeles, combinando la presencia de grandes artistas internacionales y nacionales con el apoyo del talento joven a través de becas, premios y programas de formación y masterclasses. También ha sido comisario del Año Victoria de los Ángeles por la Generalitat de Cataluña, que conmemora el centenario de la soprano. Estudió periodismo en la Universidad Ramon Llull de Barcelona y tiene un máster en Performing Arts Administration por la Universidad de Nueva York. Ha trabajado con la Gotham Chambers Hall Opera de Nueva York y el Gran Teatro del Liceo, creando sus American Friends, y colabora con la Asociación Xavier Montsalvatge en la difusión de la obra de este compositor. En el campo de la dirección de escena hizo su debut en 2023 en Oxford International Song Festival con el espectáculo Goya y Granados, que también se pudo disfrutar en el Palau Güell de Barcelona. Junto a Vincent Huguet, elabora el concepto de la gala Centenario Victoria de los Ángeles en el Gran Teatro del Liceo en 2023 y dirige el homenaje a Victoria de los Ángeles en el Teatro de la Zarzuela en Madrid al año siguiente, en el 24. Recientemente ha dirigido La Voz Humana con Mercedes Gancedo y Julius Drake en el McHinlett Festival en Reino Unido, en el Palau de la Música Catalana, en el Espacio Turina de Sevilla y en el 89 RI de Nueva York. Así como también Mail and Laisse sobre Lieder de Wagner y Mahler, interpretados por Elena Pankratova y Joseph Breuil, y Cartas a un joven poeta sobre la relación de Rainer Maria Rilke con música y actuación de la actriz Núria Prims y Marta Puig. Pues bien, entre ambos estoy segura de que nos van a deleitar con una audición comentada en la que disfrutaremos de registros sonoros y de vídeo del artista, así como de diversas anécdotas de su vida, y de seguro que vamos a pasar una magnífica y enriquecedora jornada. Sin más, les dejo con ellos. Muchas gracias, Rosa, por tus palabras. Buenas tardes a todos, presidente, autoridades, amigos. Gracias por estar aquí y por compartir con nosotros esta tarde dedicada a Victoria de los Ángeles, una mujer que ahora mismo tendría 102 años, nació en el año 1923 y que siempre quiso ser recordada como alguien que canta, que es así de sencilla era Victoria. Y bueno, intentaremos entre los dos explicaros un poquito lo que era la vida y la carrera de Victoria. En 60 minutos es muy difícil, si nos alargamos, por favor, nos lo decís. Por eso nos hemos retrasado también, porque bueno, hay mucha cosa para escuchar y de hecho lo teníamos en el ordenador y lo hemos pasado, que esto, si me indicáis para ir pasando... Vale, cuando esté preparado y Elena. Perfecto, pues bueno, Victoria de los Ángeles López García fue una muchacha que nació en la Universidad de Barcelona. Ella nació en un sitio tan peculiar como una universidad, creo que es de las pocas artistas que nació en un entorno como ese, y nació porque su padre, andaluz, su padre de Fuengirola, emigró a Barcelona. Aquí tenemos al padre, sí, y a Victoria con su hermana en la universidad, precisamente, que es donde tenemos la sede de la fundación, sí, ahora. Y su padre era el portero de la universidad, y su madre ayudaba en la limpieza de la universidad. O sea, una chica de un origen muy humilde, que nació, como he dicho, en el 1923, con lo cual le tocó vivir una época después de una guerra y una posguerra,
en una situación muy difícil, en un mundo en el que las mujeres tampoco lo teníamos tan fácil como ahora, y ella con esta sencillez, y debido sobre todo a su padre era una persona que tenía una gran imaginación, que era una persona con una mentalidad muy abierta y que le recogía apuntes de la Universidad de Barcelona para que su hija leyera, porque decía, lee, que algo queda. Y entonces Victoria tenía esta inquietud cultural siempre, y esta imaginación que le vino a través del padre. De su madre heredó la voz. Que del padre, como anécdota, los estudiantes de la universidad, claro, Barcelona es una ciudad mucho más pequeña, todos los estudiantes estudiaban en la Universidad Central, que ahora es un edificio relativamente pequeño. Y el padre, como veis, la hermana, que es pequeña, es joven de edad, pero es muy bajito, y los estudiantes lo llamaban cariñosamente, o no tanto, pero se supone que cariñosamente, el rompetechos. Y era esto, una persona de una gran imaginación. De hecho, Victoria explica que el hecho de haber nacido en la universidad le marcó tantísimo que para ella la universidad era una ciudad, y que la ciudad de fuera de Barcelona era, en sus propias palabras, otra ciudad. Y cuando debutó en Bayreuth, en el 1961, en Tannhäuser, cuando se abrió el telón y vio Bayreuth, el festival, el Festspielhaus, se imaginó tal vez que estaba en la universidad, en el Paraninfo de la universidad, donde ella aprendió a cantar. Ella no solo aprendió a cantar en el Paraninfo de la universidad, sino que también fue la primera mujer doctora honoris causa de la Universidad de Barcelona. Fue una mujer pionera en su época. También fue la primera académica de la Academia de San Fernando. Y todo esto lo hacía ella con esa naturalidad, con esa sencillez. No sé si alguno de ustedes pudieron alguna vez verla en recital o en concierto. Rosa sí, que asistió, pero siempre nos cuentan que cuando alguien asistía a un concierto de Victoria siempre tenía la sensación de que cantaba para esa persona. Siempre era una sensación de una cercanía que yo creo que le dio esto, no olvidar nunca su origen. Ella siempre decía que estaba muy orgullosa de ser hija del Bedel de la Universidad de Barcelona, y es algo que nunca olvidó, ni cuando cenaba con el presidente de Estados Unidos. Y de hecho ella lo dice en entrevistas, ¿no? Que dice, yo siempre he defendido ser la hija del Bedel de la universidad. Me decían que no funcionaba porque, claro, ahora todo nos parece muy natural, pero el mundo ha cambiado muchísimo, tan solo de 2005, cuando murió, ahora 20 años. Pero claro, imaginaros en los años 50, ¿no? Ir a Nueva York y tal, y decir que tu padre era el Bedel de la universidad, el portero, pues no vestía, digamos, ¿no? Y supongo que las agencias de publicidad de la época, agentes, le decían, no digas esto. Y ella dijo siempre que ella defendió ser el Bedel de la universidad, le decían que esto no funcionaba, pero que lo hizo y que funciona. A ella le funcionó. Y también tiene mucho que ver con esta creatividad y con esta imaginación el sistema, la escuela a la que asistió Victoria. Victoria asistió a la escuela Milà i Fontanals, que era una escuela de la República que dirigía Rosa Sensat. Era una escuela que cuando uno ve ahora, hemos hecho durante el centenario un poquito de investigación por la nueva biografía que ha salido, y cuando uno ve el sistema de estudios que tenían en esta escuela, es pura envidia. Los chicos aprendían cantando y saliendo a pasear por la naturaleza. Era la forma que tenían de aprender. Y ya desde pequeños recitaban poesía en francés, se hacían obras de teatro clásicas. De hecho, ella, en la inauguración de esta escuela, que está muy cerca de la universidad, fue el presidente de la Generalitat, el presidente Macià, y cantó, era muy pequeña, y cantó Schubert, unas canciones, Der Fischer, en catalán ya, ¿no? Y de hecho esto es lo primero que cantó, que fue Lied, en sí, muy pequeña, antes justo, creo que, de hecho la escuela se inauguró justo antes de la República, o sea que debía ser el 31, pero un poquito antes, pero sí que todo el sistema se desarrolló entonces. Y quizá era la única vez que no fue modesta, porque la pusieron en el coro y ella dijo que en el coro no, que ella era solista. Aquí el primer gran éxito
que esto es una historia muy bonita. Como decía Elena, ella nació y vivió en la Universidad de Barcelona. Para los que conocéis Barcelona, está en la Gran Vía, es muy céntrico, con lo cual sufrió toda la guerra, y digo sufrió porque, por ejemplo, en el año 38 caen unas bombas al lado en el Teatro Coliseum, que caen, por desgracia, encima de o sea, se bombardea la aviación italiana y caen encima de un camión de dinamita, y fue una destrucción, una carnicería tremenda. Ella estaba al lado, toda la universidad quedó medio destruida, ¿no? Y aquí en el año 40 que pues se ve, ¿no? Tan delgadita y tan joven, ¿no? Que su hermana, ¿no? Su hermana, ¿no? La convence para ir al concurso, un concurso que se llamaba Concursos Vivientes. Los Tres Cosacos. Que lo patrocinaba un coñac que se llamaba Los Tres Cosacos. Y aquí no hay la foto, pero tiene una banda que pone Tres Cosacos, coñac. Y entonces ella fue allí, y esta foto es encantadora porque aparte es tan de una época, ¿no? También la historia de Victoria es la historia del siglo XX, ¿no? Porque claro, va desde el año 40, el último recital que hace es en el 98, ¿no? O sea, es todo, o sea, es casi todo el siglo XX, del 23 al 98, ¿no? Y se ve, ¿no? El público allí detrás, estos cantando, y lo ganó cantando un Bel di Vedremo de Madonna Butterfly, ya precisamente tan jovencita que ahora igual lo desaconsejaría, ¿no? Y el área de Sì, mi chiamano Mimì, de la Bohème, que es una área que la acompañó toda su vida, igual que el rol de Mimì, de la Bohème, que ahora tenemos un fragmento. Y, no sé, y es curioso, cuando ganó este concurso, sí, la llevaron a hombros desde Radio Barcelona hasta el edificio de la universidad, como si fuera un torero. Sí, es curioso, ¿no? Porque que ella desde muy jovencita empezó con este fenómeno fan que sí conocemos ahora, ¿no? Y realmente levantaba pasiones, Victoria. En el archivo conservamos críticas de cuando era joven, ya hizo, por ejemplo, una gira por Sudáfrica, que comentan que había personas durmiendo 6 días en la calle para conseguir las entradas para escuchar a Victoria. También engancha esta época, ¿no? de la época de oro del disco, ¿no? Que entonces los cantantes de ópera se convierten en gente muy famosa, y tú, Rosa María, decías, ¿no? De esta generación de cantantes españoles, pero a mí me gusta destacar que Victoria es mucho más mayor que los que vienen después, ¿no? Es decir, que sí, que Caballé, Plácido, Juan Pons, todos estos van a Nueva York y debutan en el Metropolitan, pero Victoria fue la primera, ¿no? Y pensar esto, yo a veces hago el ejercicio, aunque conozca mucho el personaje, de lo fuerte que es, ¿no? Alguien nacido en Barcelona, en la universidad, con tu mundo pequeño en estos años y tal, irte a Nueva York sin hablar inglés, debutar en el Metropolitan, sin poder llamar por teléfono, solo escribir las cartas. Claro, ella empezó debutar en el Metropolitan en el 51 hasta el 61. Empezó yendo en barco, enviando los baúles, y en el 61 ya iba en avión. Todos los cambios en esta época son tremendos, y también ponerlo en contexto también te dice mucho. Y de hecho me he olvidado que el premio de este concurso era cantar la Bohème en el Teatro Victoria de Barcelona, o sea que es la primera ópera que cantó, y de hecho os hemos preparado una de las pocas grabaciones de vídeo de ella cantando en ópera, que son unos clips que hacía normalmente para la televisión inglesa, ¿no? Para la BBC, que es ella cantando el aria precisamente mucho después de esta foto de Sì, mi chiamano Mimì, y si os parece pues la escuchamos. No, bueno, esto... Las músicas, luego... sí, esto también, a ver, venga, a ver, ahora.
vicina che la vien fuori d'ora importunare. Bueno. Ya nos vamos. Es difícil, no sé, cantantes que veo aquí en el público, es difícil cantar esto mejor. Su amiga y gran cantante Elizabeth Schwarzkopf, después de escuchar a Victoria cantar a Mimi, cantar La Bohème, le mandó una carta que decía: querida Victoria, no he podido parar de llorar. Ahora entiendo que yo nunca podré cantar Mimi, y menos mal que no cantas La Mariscala. Fue uno de sus personajes favoritos, que también te hace comprender un poco la magnitud del personaje, la sencillez. Yo insisto mucho en esa sencillez. Ella decía que los papeles de reinas y de princesas eran para la Calas, que ella era una chica humilde, una chica enamorada del amor, una chica que no fue muy afortunada en este sentido en la vida, pero que la vida le dio la música y le dio sus hijos, y eso es lo que le dio fuerzas para seguir siempre con esa sonrisa. El personaje de Mimi la acompañó toda la vida, y digo toda la vida porque realmente las últimas palabras que dijo Victoria de Los Ángeles fueron: acordaros que siempre fui Mimi. Con lo cual es un personaje que la acompañó siempre. Y ahora esta foto también es muy importante para su carrera. Porque, bueno, al destacar Victoria, ¿no?, en los años 40 en Barcelona, se creó un patronato de gente, de familias burguesas que apoyaron su carrera para que no tuviera que trabajar, y la apoyaron, y esto fue un gran impulso para su carrera, porque se podía dedicar plenamente a esto. Y entre estas personas había José María Lamaña, que era una persona muy inquieta, que hizo toda una investigación sobre la música antigua, y de hecho explican que iba por las iglesias barrocas de Barcelona mirando lo que tocaban los angelitos, y entonces iba a los luthiers y hacía construir los instrumentos estos, ¿no? Y Victoria tocó en esta agrupación, que fue puntera en Europa en los años 40, pero la pusieron precisamente a tocar la flauta. Está allí, ¿no? No la dejaron cantar. Y de hecho, bueno, fue una gran formación, ¿no?, para ella este paso por las músicas, que por esto lo hemos puesto también, porque de hecho toda esta musicalidad y toda esta manera de cantar y de incluso controlar el aire y todo, pues le viene de esta época. Y de hecho ella después grabó varios discos, ¿no?, con Ars Musicae, que es de Ars Musicae salió, por ejemplo, Jordi Savall, Montserrat Torrent, que este año ha hecho 100 años, la organista, y de hecho hay un vídeo precioso que está en YouTube, que lo hacen desde el Museo del Prado, con todos los Goyas, que es precioso. Sí. Victoria siempre decía que su carrera no hubiera sido la misma si no hubiera entrado en Ars Musicae. Y Victoria se puede decir que es una de las sopranos que tiene un repertorio más amplio. O sea, el repertorio de Victoria abarca desde las cántigas de Alfonso X el Sabio hasta canciones de contemporáneos suyos como Montsalvatge, Tundra, Guy Bart. O sea, es un repertorio muy, muy amplio. Y aquí, en el 47, sí. De hecho ella se presentó a 2 concursos, uno de la radio, que no sé si se considera como concurso de canto, más de masas, y lo ganó. Y en el 47, que ella había debutado en el Palau y en el Liceo, fue al concurso de Ginebra, que tenía mucha fama en la época, y lo ganó, ¿no? Y aquí hay esta anécdota que a tú te encanta explicar de la español. Sí, bueno, además primero cuento, fijaros, el avión en el que viajaba. Sí. O sea, y además económicamente no podía acompañarla a nadie de la familia. Ella es la primera vez que viaja solita a Suiza, y bueno, había una familia de Lerín, el doctor Vilardell, estaba esperándola en Suiza, que vivía allí, y la recogieron. Entonces ella llegó al hotel donde se alojaba,
Y le dijeron, bueno, ¿que ha venido al concurso? Sí, sí, ¿de dónde es usted? Dice, española. La portera. Sí, el conserje, española. Dice, no conseguirá nada. Bueno, no es nada. En francés lo explicaba. Sí, ya lo sé. Me gañera pa. Sí. Y entonces gana el concurso, pero con un éxito que, bueno, Alicia de la Rocha manda una carta a su casa diciendo que había aplausos de más de 20 minutos, o sea, fue un éxito increíble. Y lo primero que hace Victoria es ir al conserje del hotel y decirle, la petite español, c'est moi, a gagné. Y tenemos unas imágenes del concurso de Ginebra que... Son las primeras imágenes que hay de Victoria que se consiguieron para realizar un documental que se llama Brava Victoria, que si no lo habéis visto yo recomiendo, está en Filmin, se llama Brava Victoria. Y estas se pudieron recuperar de la televisión suiza. En Filmin, en televisión española creo que también está, sí. Y en Movistar Plus, y de verdad que vale mucho la pena. Son 60 minutos y da un reflejo del personaje tremendo. También hay muchas grabaciones suyas, grabadas de imagen, de filmaciones, porque ella cuando se va a Estados Unidos en los 50 compra cámaras para grabarlo todo y luego enseñarlo en casa, ¿no? Y es precioso porque, claro, son de una época, se ve Central Park, se ve la parade de Acción de Gracias y son estupendas. Ponemos estas imágenes que yo no sé si es un poco largo porque lo iba a mover para el ordenador, no sé si se puede, a ver, porque es muy de la época. A ver si se puede tirar adelante un poco. Aquí. Y lo que siempre me gusta explicar de estas imágenes es que, claro, ella tenía aquí pues 24 años, ¿no? Y realmente escuchas esta grabación y escuchas la grabación de cuando ya era una persona, una artista consolidada, y la calidad de la voz y la manera de cantar es la misma, o sea que es una cosa brutal, ¿no? Que si ahora fuéramos a un concurso y te encuentras esto, bueno, no sé, es una cosa como fuera de... Sí, como fuera de tiempo. También el debut en el Palau de la Música en el 44, que fue muy importante para ella, su primer debut, su primer gran debut internacional, se considera, porque al final deja de ser una institución internacional, que además ella interpreta por primera vez, que esto muchas veces también se dice, ¿no? De que Victoria parece como que no interpretaba música contemporánea, interpretó mucha música contemporánea, de Montsalvatge, de Montpou, de Toldrà, de Matilde Salvador, de tantísimos compositores, ¿no? Y precisamente en este concierto en el Palau, en este recital, estrenó el Damunt de tu només les flors, de Montpou, que se estrenó por primera vez aquí en el Palau. Y también, bueno, estas imágenes también son todo de una época, ¿no? Porque había restricciones de luz directamente. Y por eso están las lámparas. Y está todo tapado, y entonces, bueno, hubo una primera parte que era un cuarteto, la segunda parte con un pianista, Pere Valls Rivera, e incluso después hablando con hijos, o bueno, hijas, ¿no? En este caso de los mecenas estos de
de esta primera época de Victoria. Claro, muchos de estos vestidos al principio incluso seguramente se los dejaban para ir a estos sitios, porque en la fundación precisamente conservamos muchos vestidos de Victoria de Los Ángeles y estos no se conservan, ¿no? Y no debían de ser ella. Y fue una gran embajadora de la cultura de nuestro país. Ella llevó siempre música española por todo el mundo. Tenía una forma también pionera de hacer los programas. Ella hacía pues su repertorio francés, alemán, pero siempre al final de cada concierto incluía un repertorio español y catalán de su tierra. Y esto hizo pues que muchos se conocieran en todo el mundo pues a contemporáneos de ella, pues los que hemos nombrado, Tondrá, Montpou, Montsalvatge, Granados. Ella llevó la música española por todo el mundo, siendo una gran, pero grandísima embajadora. Nosotros conocemos personas de diferentes lugares del mundo que hablan español o catalán gracias a Victoria, porque le escuchaban las canciones y se interesaban por ese idioma que hablaba ella. Con lo cual, bueno, esto también es un vídeo del Palau de la Música también. Aquí tenemos la Dama de Aragó, pero yo creo que como tenemos imágenes siempre es mejor verla. Tenemos el Mariné, creo. En la siguiente... no. A ver... no, pues este era el Mariné. Esta es la Dama de Aragó. Sí, está más adelante el Mariné, es que como no... Y para poner el sonido aquí... A ver... Bueno. Ahora... Bueno, tendría que sonar... es que como no puedo apretar... Ahora... Y si podemos subir un pelo, igual tal vez... Gracias. A mí siempre me gusta destacar, ¿no? Esto es una canción tradicional catalana. Uno, la naturalidad con la que abordó llevar la canción catalana y española por todo el mundo, siendo ella Victoria de Los Ángeles López García, ¿no? Es decir, nació en Barcelona, abrazó las dos identidades, es decir, las dos culturas, que es fantástico. Ella se considera catalana, sus padres la educaron así, siendo los dos pues del resto de España, y llevó esta cultura por el mundo. Y siempre lo digo, ¿no? La grandeza de Victoria
es que canta una canción de Schubert como una canción tradicional, como una nana que te canta tu madre antes de irte a dormir, y luego pues canta una nana, una canción tradicional catalana, española, gallega, lo que sea, con la grandeza de un lied de Schubert, ¿no? Y es súper emocionante esto, sí. ¿no? Porque... Y ella además era algo que tenía como fijación, ¿no? Con el tema del lied, el tema de la canción. En los últimos años de su vida sí que se dedicó obviamente al recital, pero no es que se dedicara solo en los últimos momentos de su vida. Ella siempre por contrato ponía una condición cuando tenía que hacer giras de ópera, o tenía que trasladarse a hacer varios meses de una ópera en algún país, ponía como condición que antes tenía que hacer un recital en ese teatro, porque ella necesitaba tener ese contacto directo con el público. Ella necesitaba saber a qué se iba a enfrentar. Y ella decía, en una ópera yo estoy disfrazada, soy un personaje, tengo que interpretar un personaje, pero en un recital soy yo desnuda delante de todo el público. Y necesitaba ese calor y necesitaba esas sensaciones del público. Y esto yo creo que la hizo una de las más grandes libretistas de nuestro país. Y luego también tenemos todos los diarios en la fundación de Victoria, sobre todo cuando se iba a Estados Unidos, compraba las agendas, ¿no?, del año, y cada día pues escribía un poco cuando estaba fuera, ¿no? Y entonces, pues desde que había conocido a Salvador Dalí en una cena, a que se pasa el día en casa haciendo labores porque está todo el día nevando, o va al Metropolitan, canta Fausto, tiene un gran éxito, y cosas así, ¿no? Y en una de estas giras que hacía por Estados Unidos, hay una anotación que a mí me encanta que pone: el público de hoy no era de los buenos, era de los que solo le gustan las arias de ópera. Y con esto ya lo dice todo, ¿no? Y bueno, y después cosas variopintas de trenes, aviones, llegarán las 500, un día canta Manon, al día siguiente canta Bohème, al día siguiente canta Butterfly. O sea, una cosa que hoy en día sería impensable. Hoy en día es impensable. Como imposible. Bueno, ella debuta en el Metropolitan de Nueva York en el año 51, con Fausto precisamente, ¿no?, que fue uno de sus grandes éxitos de principios de los 50, también debutó en la Ópera de París con Fausto, y inicia esta época en Nueva York del 51 al 61. Ahí está. Pero no soy yo, ¿eh? Es Victoria. Vale, no pasa nada, si no vamos hablando y ya está. Sí. Del 51 al 61, ¿no?, esta actividad que casi canta, está todo el año en Nueva York, y allí es de las cantantes que ha cantado más en el Metropolitan de Nueva York, mucho más que María Callas, por ejemplo, y fue una de las grandes divas alternándose con Renata Tebaldi y María Callas. De hecho, en el centenario ahora, cuando contactamos con el Metropolitan, organizaron una exposición de vestidos en el Met, que estuvo 8 meses casi, y no lo han hecho para otra cantante en su centenario. Sí, esto es increíble. Esto, a día de hoy, la figura de Victoria de Los Ángeles en Nueva York, que es una de las más queridas, de verdad que da gusto. Vas a cualquier institución musical, dices su nombre, casi que te ponen una alfombra roja, lo que necesites, lo que quieras. ¿Qué podemos hacer para ayudar? Bueno, es increíble cómo a día de hoy se la sigue queriendo en Nueva York y la siguen teniendo presente. Yo cuento una anécdota de hace pocos años, antes del centenario, todavía seguían haciendo una encuesta entre los miembros de la orquesta del Metropolitan Opera. Para los miembros votaban cuál era el personaje más querido y seguía saliendo Victoria. Que bueno, es un personaje que levanta pasiones. Siempre decimos en la Fundación que Victoria es una conocida muy desconocida. Para eso estamos nosotros, para eso está la Fundación, para hacer que su legado se extienda al mundo, y sobre todo insistimos mucho en las nuevas generaciones. Nosotros insistimos en que Victoria de Los Ángeles es un ejemplo a seguir, es un ejemplo de forma no solo de ser músico, sino es un ejemplo de ser humano, realmente. Os puedo contar una anécdota que también define mucho cómo era ella. Ella en los años 50, estando en Estados Unidos,
Había una compañera de ella de cantante, Marian Anderson, una contralto de color, negra, estupenda. Era tan buena que no podían dejar que no cantara. Pero esta mujer, Marian Anderson, no tenía derecho a viajar en el tren con ellos, ella viajaba en el tren de los animales directamente. No podía ir en los mismos restaurantes, no tenía derecho a tener camerino. No podía hacer nada porque era una época muy dura para la gente de color en Estados Unidos. Y Victoria, cuando se dio cuenta de que Marian viajaba en el tren y que no estaba con ellos, le dijo una noche: Marian, esta noche te pones el mejor vestido que tengas, que te vienes de acompañante mía a una cena y esto se va a acabar. Marian se pone el mejor vestido de gala que tiene y Victoria de Los Ángeles se lleva a Marian Anderson a cenar con el presidente de Estados Unidos. Y salió al día siguiente una foto en la prensa que era Margaret Truman, Marian Anderson y Victoria de Los Ángeles. Salió en toda la prensa. A partir de ese día Marian Anderson pudo entrar en todos los lados. Pero para que se den cuenta la valentía que tuvo Victoria, porque Victoria se arriesgaba a que le dijeran: tú no vuelves a este país, tú no pones un pie aquí, ¿qué has hecho? ¿Qué locura has hecho? ¿No? Pues ella fue tan valiente de hacer esto. Y como esto, bueno, muchísimas anécdotas más. Ahora, bueno, esta la saltamos igual, es el área de las joyas de Fausto que os comentaba, que la podéis escuchar en plataformas, discos, etcétera, y aquí, a ver, la saltamos. Y bueno, algunos personajes suyos míticos: Violeta la Traviata, Manon, ¿no?, de esta época del Metropolitan, Mimi, esta es la Elizabeth de Tannhäuser, que a día de hoy aún es la única cantante española que ha cantado en Bayreuth, porque la llamó Wilhelm Wagner, el nieto de Richard Wagner, cuando después de la Segunda Guerra Mundial él hizo una renovación del Festival de Bayreuth, ¿no?, que se llamó el Nuevo Bayreuth, y quitó todos los elementos germánicos que se habían relacionado con el régimen nazi, ¿no?, de las óperas de Wagner, lo depuró muchísimo, ¿no?, con una estética casi clásica griega. Y de hecho en Victoria recibió un telegrama un día, que lo tenemos, ahora está expuesto en el Teatro Real de Madrid, que le dice: quiero que seas mi Elizabeth para mi nueva producción de Tannhäuser, y pone mismo caché que Nilsson, que esto me hace mucha clase. Y ella fue, ¿no?, y también lo explica, esto está en el documental, y dice que, claro, estaba muy asustada, ¿no?, de estas grandes voces alemanas, de cómo sería, y que Wilhelm Wagner le dijo: no, yo te he elegido a ti porque quería hacer una Elizabeth más espiritual, más mística, y a día de hoy, pues bueno, cantó en el 61 o el 62 en Bayreuth. Y no ha ido ninguna cantante femenina más, esa es la única española que ha cantado en Bayreuth. Manon, Madama Butterfly. Bueno, aquí dos fotos de... Así la recibían en los aeropuertos. En Buenos Aires, estos en Tokio, bueno, para que veáis un poco. Y aquí creo que lo podemos escuchar el disco de Hall. A ver. Sí.
eso la eligió. Este es Wilhelm Wagner con Victoria en los ensayos, que Wilhelm Wagner murió muy joven y bueno, pero hizo esta renovación. Realmente, si vais a la página web de la Fundación victorialosangeles.org, la hemos cambiado recientemente, realmente ahora hay muchos más recursos y en la cronología hay muchas fotos con Wilhelm Wagner y es increíble, ¿no? Y a mí me gusta poner esto del Dichtere Hall, ¿no? Porque también, bueno, toda esta intimidad de Victoria, del lead, de la canción, es estupendo, pero luego cómo cantaba ópera, ¿no? Y con esta voz, ¿no? Nunca gritaba, ¿sabes? Esto que es de una fuerza tremenda que muchas veces se tiende, ¿no? a exagerarlo, ¿no? Cómo lo canta, ¿no? Y cómo bebe la ópera del Lied. Ella tenía un respeto infinito a la partitura, un respeto infinito a lo que había compuesto el autor. Y le importaba tanto afinar como la dicción. Otra de las características de Victoria es la perfecta dicción, tanto en alemán, por eso fue uno de los motivos por los que fue a Bayreuth, como en francés, en italiano. Bueno, en francés era tal perfección la suya que cuando murió el ministro de Cultura francés hizo un discurso institucional que dijo: hoy ha muerto la mejor representante de la música francesa. Y esto que lo diga un francés es muchísimo. Y Legión de Honor. Sí, era Legión de Honor de Francia. Y me gustaría, no sé si podemos escucharla cantar en francés. Tenemos un lead, bueno, esto también, que ella de las primeras cosas en la universidad precisamente se acompañó de la guitarra y es un instrumento también que siempre tocó. Porque se lo podía llevar, el piano no se lo podía llevar. Y a ver, mira, precisamente en francés. Está muy bien escuchar estas dos seguidas, no lo hemos hecho adrede precisamente, pero a partir de ahora lo haremos así, porque es la misma voz, ¿no? Y la misma manera de decir, pero totalmente, ¿no? En la grandiosidad esta de la ópera de Wagner y tal, y esta intimidad, pero bueno, tan bien cantado. Luego también ella, sin voluntad de serlo, era
poseía una gran intelectualidad, o sea, era una gran lectora, leía mucha poesía, escribía mucha poesía, tenía una sensibilidad artística, tenía una sensibilidad para la moda, digo, sin ninguna voluntad, porque no es decir, no es que fuera, no sé, hubiese estudiado una carrera o tal, precisamente, siempre tuvo esta cosa, ¿no?, de la universidad, esta admiración por los universitarios, ¿no?, que le inculcó el padre y tal, ¿no?, pero de una manera natural, ¿no?, se formó, ¿no?, y hablaba perfectamente en francés, hablaba perfectamente en inglés, en italiano, en catalán, lógicamente, en castellano. Y con 80 años quiso aprender alemán. Y luego la manera también, que esto también durante el centenario lo exploramos muchísimo, ¿no?, la evolución, ¿no?, del armario, de los vestidos, muchos de ellos los confeccionaba ella, compraba telas y los confeccionaba La mayoría ella. de vestidos que llevaba ella eran de confección propia, los hacía ella cuando viajaba por el mundo, como no le gustaba, o no es que no le gustaba, es que prefería no socializar, estaba muy a gusto ella leyendo o cosiendo en su habitación y a veces hacía una gira, compraba telas y se iba haciendo los vestidos de la gira. Era así. A ver, esto es el mariné, creo, pero igual tiramos un poco. ¿Era la voz? ¿Tenemos? Sí, la tenemos más adelante. Sí. Bueno, esto es bonito de ver porque es otra época también de Victoria, es muy cortito. Esto es en el Palau, precisamente en el 45 aniversario de su debut allí. Era en el 89, sí. ¿No? Y Manuel García Morante. Sí, Manuel García Morante, y precisamente una de estas imágenes que hemos visto al principio de las lámparas y esta restricción, ¿no?, a esto, toda la vida que pasó, y también lo que os comentaba, ¿no?, esta exquisitez, ¿no?, por la poesía, por vestirse, por cómo presentarse, ¿no?, y siempre lo mantuvo. Sí. Uy. Aquí, espera. Sí, una cosa que ella, como he explicado antes, no fue muy afortunada en amores, que digamos, pero sí que es verdad que la alegría de su vida fueron sus dos hijos, Juan Enrique el mayor, que vino después de 15 años de casada, porque ella en principio le dijeron que no podía tener hijos, y después de 15 años pues llegó Juan Enrique, y después su hijo Alejandro, que nació con síndrome de Down y que fue una alegría para su madre. Ella siempre recibió con una enorme alegría la noticia de que su hijo era síndrome de Down, porque entendió que era un ser que había venido a este mundo para ella hacerle feliz y para él hacerle feliz a ella.
Y así fue. Y su hijo Juan Enrique murió antes que su madre, murió muy joven, murió con 34 años. Y esto fue el dolor más grande que pudo tener Victoria. Entró en una enorme depresión, como no puede ser de otra manera, y que, bueno, poco a poco logramos que la música volviera a hacerla tener ganas de vivir. Y ahora sí que me gustaría escuchar algo que es muy importante para ella y yo creo que para todos, o sea, entender. Una vez el director del Gran Teatro del Liceo me dijo: uno solo puede entender quién es Victoria cuando la escucha cantar una nana. Y entonces ahora vamos a escuchar una nana que es en un dialecto siciliano, o sea, una cosa muy original. Que no sabemos de dónde salió, no sabemos. Porque no la tiene nadie más grabada. Esto es otra cosa muy curiosa de Victoria. También en la Fundación preservamos todas sus partituras. Y dicen que es de las colecciones del mundo más grandes de lo cantable, ¿no? Y ella realmente compraba partituras de todo, ¿no? Y lo tenía súper archivado, realmente era lo que tenía mejor guardado y archivado. Lo único que guardaba eran las partituras, lo único que estaba archivado, lo demás era un desastre, y lo digo porque a mí me tocó ordenar después todo, y nos encontramos hasta una anécdota, ¿no? Una carta manuscrita de Kennedy, que en la parte de atrás había una receta de un plum cake. Y también esto, ¿no? Pues ella tiene en los años 60, ¿no? Ya que tiene a sus hijos, pues progresivamente va dejando la ópera. En los años 70 sigue haciendo cosas, lógicamente, pero ya en el año 80 con Peleas en Melisande, en el Teatro de la Zarzuela, canta su última ópera dirigida por Rosmar Ba con un gran éxito. Luego también dijo que igual la había dejado muy pronto, pero bueno, no la dejó porque no pudiera cantar, la dejó pues por estas giras, porque sus hijos ya tenían una edad y porque realmente siempre tuvo el lead, la canción. No es que cantara el lead después como han hecho muchas o recitales, sino que la acompañó toda la carrera. La acompañó toda la carrera. Y ahora escucharemos esta yo creo que se llama Era la voz y después acabaremos con el Laudate. Sí, ya vamos bien, ¿no? De tiempo. Perfecto. 5 minutos. Vale, pues estas ya acabamos. Vamos bien. Bueno. Esto realmente es una preciosidad y es de también un disco que es precioso, que precisamente hoy ha salido una crítica que hace referencia aún, que se llama En las alas del canto, que lo dirigió Friberg de Burgos, y él de hecho explicaban también en cartas que grabarlo pues fue una gran emoción.
Es de una belleza increíble, o sea, es una maravilla. Era una persona que era imposible no quererla, a Victoria. Solo tenías que mirar a esos ojos para entender todo lo que había detrás de ella. Yo siempre digo que los que queremos a Victoria nunca podemos conjugar ese verbo en pasado, porque es imposible, la sigues queriendo, y me enorgullece mucho que es un personaje, una persona querida en todo el mundo. No nos hemos encontrado a ni un solo compañero de carrera en una carrera tan competitiva como puede ser la de cantante que diga una mala palabra de Victoria. Nadie, absolutamente nadie. Todo el mundo tiene un respeto infinito hacia esta mujer que realmente es un referente. Por eso insistimos mucho desde la Fundación en hacer llegar la figura, el ejemplo de Victoria a los jóvenes como una... Nos sentimos muy responsables de transmitir esos valores que tenía Victoria, ese amor por su trabajo, ese amor por las personas, esa humanidad y ese respeto infinito hacia lo que hacía. Con lo cual, bueno, yo creo que para acabar tenemos que escuchar. Yo hablo del otro lado porque yo no la vi y es una de las cosas. Yo haré 40 este año, o sea que no la vi y claro, justito me tendrían que haber llevado muy pequeño, ¿no? Porque mi primera ópera la vi en el 99 y ella ya la vi muy joven y ella acabó en el 98, pero realmente sí que es verdad, yo empecé a trabajar en la Fundación como director artístico, pero también... Empezó de voluntario, sí, todo hay que decirlo, ¿eh? Sí, también. Pero siempre había escuchado, ¿no?, a Victoria y realmente yo no la conocí, pero es de estas personas que a pesar que son de otra época, porque bueno, todas estas grabaciones de los años 50, 60, sí que con esto que acabamos de escuchar, ¿no?, de esta siciliana, es muy fácil, ¿no?, casi verla cantando y escucharla, porque por ejemplo René Fleming decía que había sonrisa, ¿no?, en su voz, y es verdad que hay como, lo ves, ¿no?, que está, pero a mí lo que más me gusta de Victoria es que conjuga, ¿no?, de una manera casi en una misma nota, y aquí se ve mucho la alegría y la tristeza, ¿no?, y esto es precioso y muy difícil de conseguir. O sea, es un acto ya no artístico sino comunicativo a otro nivel, y aquí pues se puede ver, ¿no? Sí. Y ahora, para acabar, nos gustaría poneros una pieza que nos ha acompañado mucho a Marc y a mí. He de confesar que durante más de 3 años trabajamos con esa pieza en bucle. Da paz. Si tenéis un mal día... os recomiendo que os pongáis el Laudate Dominum de Mozart, cantado por Victoria de Los Ángeles. Hay una nota aquí, María Gallego, que la tenemos por aquí. Aquí estás, María. Victoria hace una nota que la escucharéis. A mí me gustaría, si puede ser, que bajemos un poquito las luces para escuchar este Laudate y que escuchéis una nota que es casi imposible. Esa nota viene del cielo. Es imposible hacerla más bella, es imposible cantar de esta manera. Yo no se lo he escuchado, escucho, por mi trabajo voy a muchísimos conciertos, no he escuchado nunca una nota como esta que vais a escuchar. Y es una grabación que la descatalogaron porque la hicieron en Londres, en la Catedral de Bath, en Inglaterra, en la Catedral de Bath, y dijeron que la acústica no estaba bien y tal, y está Judy Menuhin, Adrian Wood, ¿quién más? Bueno, ahora no me acuerdo, pero había varios, pero estupendos. Y entonces dijeron, bueno, no está quedando bien la grabación, todo el mundo se fue a su casa, y entonces lo escucharon y dijeron, no está mal, pero entonces ya cada uno estaba en su casa y quedó este disco como a medio hacer, y Testament hace unos años lo recuperó y nosotros en la Fundación nos siguiendo esta misión lo reeditamos. Y una vez un joven aficionado a la música, después de escuchar este Laudate, con los ojos llenos de lágrimas me dijo, es que el que no entienda lo que hay detrás de esa nota, no es que no entienda Victoria, es que no entiende la vida. Y ahora me gustaría que pudiéramos bajar las luces, sí, aquí, y pudiéramos escucharla.
Me decía el señor que sí, por tema financiación de la fundación, que sí que tenemos financiación pública, pero sí que es verdad que se tiene que luchar mucho por todo el tema de preservación de legados, porque ¿no? O sea, son fundaciones privadas y a veces, pues, ahora se ha entendido, ¿no? Al cabo de los años, pues son 20 años trabajando en la fundación, ¿no? Sí. Y hasta que no se entiende que esto es imprescindible, sea esto, sea de un pintor o de un compositor o de quien sea, y al final las instituciones públicas en sí no están capacitadas para asumir este legado afortunadamente tan rico del país, ¿no? Sí. Y bueno, en eso estamos, es mitad privado, mitad público. Sí. Perdón. Gracias. Enhorabuena. Creo que hemos tenido una magnífica aproximación a la figura de Victoria de los Ángeles. Se ha quedado grabado, yo creo que en la mente de todos nosotros, que nos hará, como habéis aconsejado, buscar en donde hoy día se pueden encontrar cosas y así lo haremos, yo por lo menos. Enhorabuena y muchísimas gracias porque ha sido una presentación preciosa. Gracias a vosotros por invitarnos, es un placer. Mira, quería haceros entrega de un recuerdo, que tengáis un recuerdo de la Academia. Espera aquí. Nunca sé yo cómo se hace. Ya. Este es el escudo de la Academia. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Mira, y esto son dos libros que hemos editado, un libro que hemos editado sobre el cincuentenario de un concurso de cuentos que hacemos todos los años, y al cumplir el 50 aniversario, pues hemos editado todos los cuentos. Sí, pues muchísimas gracias. Nada, gracias. Y bueno, y luego, para que tengáis ya un recuerdo de este día, pues Wow, muchas gracias. Qué emoción. Qué Muchísimas gracias. Gracias. Yo, por parte de la Fundación, os quiero agradecer el haber tenido este detalle de querer saber más de la figura de Victoria, y que aquí estamos y que aquí nos tendréis cada vez que necesitéis. Estaremos encantados de poder compartir con vosotros cosas de Victoria, cosas que se hacen en la Fundación, lo que queráis, estamos a vuestra disposición. Recitales que hemos dicho. Sí, lo que queráis, aquí estaremos. Sí. Volveremos. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Miembros de la Corporación Municipal y autoridades militares, almirantes en general, a todos nuestros compañeros académicos y académicas, y a todos ustedes, señoras y señores, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta magnífica velada que hemos tenido en el día de hoy. Y les quiero anunciar que el próximo acto que tendremos será una conferencia que con el título Ellas dan un paso al frente, mujeres en la edad de plata, que va a estar a cargo de doña Ana Rossetti, que muchos de ustedes conocerán, escritora de fama y paisana nuestra. Va a ser el próximo martes, día 5 de mayo, y será presentada por nuestra secretaria general, doña Adelaida Bordés, que hoy no ha podido venir. Pero lo tienen ustedes para el próximo martes, día 5. Están todos ustedes invitados a ver a Ana Rossetti. Muchísimas gracias a todos.